Pasaron cientos, millas de años desde aquella reunión. La vida de todos los seres divinos transcurrió en una paz absoluta, sin saber que, muy dentro de toda esa tranquilidad, alguien estaba planeando un desastre de un nivel inimaginable. Mi señor, ya todo está listo. Solo falta que usted dé la orden para romper el sello, dijo una sombra arrodillada, cubierta por un manto oscuro, frente al guardián del todo del quinto omniverso. Su voz era firme, pero cargada de respeto. Perfecto, respondió Rai con una leve sonrisa, sin abrir aún los ojos. Después de tantos años impidiendo las miradas de los dioses omniversales, hizo una pausa mientras se levantaba lentamente, su energía divina empezaba a notarse en el ambiente como un fuego silencioso, una oscuridad tan fina como la noche. Y de todo eso la voz de Rai resonó en todo el lugar. Durante todo este tiempo, nos escondimos con el poder de mi maestro. Y aún así, ellos lo sintieron. Los dioses lo notaron. Nos vigilaban desde lo alto, haciendo que cada paso fuera lento, cada movimiento peligroso. Tardamos siglos, incluso milenios, Rai suspiró, mirando al Baco, como si recordara todo el camino recorrido. Y todo esto, me enseñó algo que nunca olvidaré, se giró hacia la sombra, y su voz, ahora más profunda, llenó la sala como un trueno que viene del mismo cielo. Hacerse enemigo de los dioses supremos, no es solo un error, es firma tu sentencia contra el orden eterno de los omniversos. Cuando Rai pronunció aquella última frase, el lugar quedó envuelto en un silencio tan denso que ni el universo se atrevió a respirar. La sombra, arrodillada ante él, solo pudo inclinar la cabeza, aceptando en silencio las palabras de su creador. Rai estaba por formular otra pregunta, cuando de pronto, la sintió. Una presencia colosal, brillante como el corazón de una estrella viva, se aproximaba a una gran velocidad. Era inconfundible. Alguien con una presencia tan pura y tan pacífica, no era nadie más que ella, la diosa universal del quinto omniverso, soberana de la vida eterna, Lilith. Su energía sagrada se dejó sentir fuera del palacio, tan poderosa y tan elegante que el aire mismo pareció detenerse. En ese mismo momento, en solo un eón de segundo, Rai alzó la mano con rapidez y deshizó la sombra por completo, como si jamás hubiera estado allí. Luego de eso, su apariencia cambió. La fría autoridad en su rostro fue sustituida por una expresión cortés y respetuosa, propia de quien está por recibir a una divinidad. Así Rai se volvió hacia la entrada, listo para dar la bienvenida a su diosa. Las puertas del gran palacio, talladas en oro estelar y custodiadas por símbolos que solo los dioses pudieron comprender, se abrieron por sí solas. Una brisa cargada de vida recorrió los pasillos como si el universo mismo se inclinara ante su presencia. Lilith entró con la elegancia de un ser que ha visto nacer y morir galaxias. Sus pasos no tocaban el suelo, y donde pasaba, la materia parecía bendecida, vibrando con energía pura. Rai se adelantó, inclinando levemente la cabeza, con una mano en el pecho. Mi señora Lilith, es un honor tenerla en mi humilde morada, dijo Rai con voz serena, pero firme. Los ojos de Lilith, brillantes y llenos de vida, se posaron en él con familiaridad. Su expresión cambió al instante, frunciendo apenas los labios en un gesto de ligera molestia. ¿Otra vez estás jugando conmigo, Rai? Te he dicho muchas veces que no me hables así, murmuró Lilith con un pequeño puchero, mientras lo miraba de reojo. Rai no pudo evitar soltar una risa baja al verla actuar de esa manera. Perdón Lilith, pero no sabes lo linda que te ves cuando haces ese tipo de pucheros, dijo Rai mientras se acercaba un poco más a la diosa, aún con una sonrisa sincera en el rostro. Lilith al escuchar eso, se quedó en silencio, sin saber que un pequeño rubor se formó en sus mejillas. Pero para ese momento Rai ya estaba enfrente de ella. Los ojos de ambos se encontraron por ese mismo momento, y un silencio se formó en el ambiente. Era un silencio tan profundo, pero a la vez tan cálido. Una sonrisa de un hombre con muchos misterios, y una dama con una mirada pura mirando a ese hombre frente a él. En esos largos milenios, Rai y Lilith fueron acercándose poco a poco. Tal vez fue por la calidez y amabilidad natural de Lilith, o quizás porque, a los ojos de Rai, ella era la única que no se parecía a ningún otro dios, era distinta en todo sentido, y eso lo hacía imposible de ignorar, sin saber que un sentimiento se formaba dentro de los corazones de ambos dioses. Pero en ese momento una suave brisa celestial cruzó el aire, interrumpiendo ese momento. Lilith en ese mismo instante salió de trance, agarró la mano de Rai y con una sonrisa le dijo: «Vamos, quiero mostrarte algo», dijo ella, tirando suavemente de él, aún con esa hermosa sonrisa. Rai, aún sorprendido por el contacto arrepentido, no dijo nada.
Solo se dejó guiar, como si su voluntad cediera ante la dulzura de su diosa. Ambos se desplazaron en un parpadeo, dejando atrás el gran palacio para llegar a un lugar escondido dentro del quinto omniverso. Un campo interminable de flores cristalinas, que brillaban como estrellas bajo un cielo que danzaba entre tonos dorados y púrpura. Ray miró a su alrededor, maravillado. No era fácil impresionar a alguien que había presenciado casi todo en la existencia, pero ese rincón, ese lugar parecía tocar una fibra profunda en lo más hondo de su ser. Aquí es donde vengo cuando necesito algo de paz, dijo Liz, soltando la mano de Ray con dulzura y girando sobre sí misma con una gracia natural. Nadie más conoce este sitio, hasta ahora, añadió Liz con una sonrisa luminosa, mientras la luz dorada del edén de flores caía suavemente sobre ella, realzando su belleza con un resplandor casi irreal. En ese preciso momento Ray solo pudo observarla en silencio, viéndola reír entre las flores como si el tiempo se hubiera detenido solo para ella. Por un instante, su corazón, aquel que creía enterrado bajo deberes y secretos, latió con una intensidad que no sentía desde hacía eones. Ray en ese momento no pudo más y unas palabras salieron de su boca. «Te amo, mi hermosa diosa», dijo Ray, con una voz más suave de lo habitual. Una sonrisa sincera, cálida y serena se dibujó en su rostro, algo poco común en el guardián del todo. Liz, al escuchar esas palabras, sintió algo que jamás había experimentado. Por primera vez en miles de millones de años, sus labios temblaron ligeramente sin razón aparente, y su corazón, aquel corazón que había latido por eras enteras, comenzó a hacerlo de una forma nueva, desconocida. Ella había recibido mucho amor y halagos en su vida, palabras hermosas de dioses, seres inmortales. Pero esa vez fue diferente. Al escuchar a Ray, no fue solo unas simples palabras para ella, fue algo más que tocó su alma, como si por fin hubiera despertado algo en ella en esos cientos o miles de años los cuales pasó junto a él. Ella conocía el amor en todas sus formas. El amor a su familia, a sus seguidores, a la vida misma. Pero eso que sentía ahora no era ninguno de esos. Era otro tipo de amor, uno más profundo, más íntimo. El amor que nace cuando deseas caminar al lado de alguien por toda la eternidad. Liz no sabía qué responder en esa situación, estaba aún sorprendida por lo dicho por Ray, pero para mantener su estatus como diosa, rápidamente se recompuso, y con nervios mientras jugaba con sus dedos, intentó mirar al guardián del todo de su universo, para solo recibir esa sonrisa que no había visto al estar perdida en su pensamiento. En ese momento ella no pudo más, y sin decir nada, ella desapareció del lugar sin dejar rastro alguno. Ray parpadeó, sorprendido. La calidez del momento se desvaneció de golpe con la súbita ausencia de la diosa. ¿En serio se fue? Pensó en silencio, mientras una gota de sudor resbalaba por su sensación. Pero después de unos segundos, simplemente se rió. Sé que soy una mala persona, pero para irse así mi diosa, dijo Ray, cruzando los brazos y mirando hacia el cielo de aquel Edén. Bueno, supongo que ahora solo queda esperar su respuesta, aunque no creo que pueda estar para escucharlo, dijo Ray un poco triste, al saber que tal vez esta sería una de las últimas veces que vería a su diosa. Pasaron algunos días desde aquel momento inesperado en el campo de flores. Desde entonces, la diosa de la vida no volvió a visitar el palacio de Ray. Su ausencia era evidente, pero no alteraba el flujo del tiempo ni el equilibrio del quinto omniverso. Después de todo, incluso los sentimientos divinos no podían interferir con el orden sagrado. Sin embargo, la calma no duraría mucho. Uno de esos días marcaba la llegada de un evento importante. Una reunión formal entre los dioses universales y los guardianes del todo. Aquellos encuentros eran ya poco comunes desde la fiesta celestial, pero su importancia era absoluta. Se discutirían los hilos del destino, las anomalías en los mundos, y decisiones que podrían cambiar el curso de la misma existencia. Aunque también en esas reuniones se discutí cosas triviales del día a día. Ray, como era costumbre, debía asistir. Y aunque su rostro no mostraba nada fuera de lo normal, en lo más profundo de su ser aún resonaban las palabras que no fueron respondidas, y el silencio que había dejado Liz tras su partida. En un reino divino, suspendido en el centro del infinito, donde convergen los hilos de todos los omniversos, se alzaba el lugar más sagrado de toda la creación. Un santuario eterno donde solo las existencias más poderosas de todo el cosmos pudieron pisar. Allí, en medio de una luz que no provenía de ninguna estrella, se reunían los dioses universales y sus guardianes del todo, seres cuya sola presencia podía hacer temblar la realidad. Tiempos y verlos a todos ustedes, dijo un Zen con una sonrisa al ver a todos los dioses presentes. No desearía verte, dijo un Lux con una cara que decía fácilmente lo que pensaba el dios.
Solo aguantemos a este payaso, por este día Lux, dijo Rin con la misma expresión que el mencionado. Mientras esto pasaba, Leo y Liz se quedaron en silencio. Uno solo estaba perdido en su pensamiento, pensando en qué nueva arma podría crear. Pero por otro lado estaba Liz que intentaba no mirar a su guardián del todo. Bueno, ya vamos a las mesas para dar inicio a nuestra reunión. Recuerden, los guardianes van a esa sala, y nosotros iremos por esa, dijo Zen esta vez dando indicaciones a los guardianes del todo y sus compañeros dioses universales. Todos ellos asintieron sin decir nada, y así cada uno fue a su respectiva sala, dando comienzo a la reunión de los dioses supremos de los 5 omniversos. El primero en tomar la palabra fue Zen. Los desequilibrios se están volviendo más intensos. Las rupturas en los conceptos que sostienen la armonía entre los omniversos son cada vez más frecuentes, dijo con seriedad, su expresión cargada de preocupación. Zen después hizo una pausa antes de continuar. Y lo peor de todo, es que no puedo sentir cuando ocurre. Es como si algo estuviera bloqueando nuestra omnipresencia y omnisciencia, dijo Zen pensativo sobre todo lo que ha ocurrido en estos miles de años. Mientras tanto los demás dioses asintieron, compartiendo la misma sensación. Aquello no era una simple coincidencia, todos lo sabían. Esto nunca había pasado. Comentó Leo, frunciendo el ceño. En miles de millones de años, nada se nos escapaba. Pero ahora, estamos completamente a ciegos en nuestros propios dominios, dijo Leo para terminar, y para acto siguiente mirar a sus compatriotas. Hubo un breve silencio antes de que Rin hablara, con un tono más bajo y una leve duda en su voz. ¿Creen que podría ser esa persona? Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso que ninguno quería reconocer. El silencio volvió, más denso que antes. Ninguno respondió, pero no hacía falta. Todos estaban pensando en lo mismo. Mientras tanto, en la otra sala, los 5 guardianes del todo estaban reunidos. Aunque al inicio hablaban de lo mismo que sus dioses, las extrañas rupturas y desequilibrios entre los omniversos, pero la conversación pronto tomó un giro inesperado gracias a uno de ellos. Bueno, si seguimos dando vueltas a lo mismo, no vamos a llegar a ningún lado, dijo Rai con voz tranquila, mientras se recostaba ligeramente en su silla con una sonrisa. Así que dejando eso del desequilibrio por ahora, ¿alguno de ustedes se ha confesado alguna vez? Dijo Rai aún manteniendo esa sonrisa. Los otros 4 guardianes lo miraron, confundidos. ¿Qué clase de pregunta es esa? Preguntó Ikari, alzando una ceja. Espera, ¿acaso tú lo hiciste? Dijo una Ikari muy sorprendida. Digamos que sí, respondió Rai, manteniendo esa sonrisa despreocupada. Pero la persona a la que me confesé no ha respondido todavía. O mejor dicho, me ha estado ignorando estos días. Hubo un silencio incómodo. Nadie supo qué decir. No porque no quisieran ayudar, sino porque ninguno de ellos tenía experiencia en el tema. De hecho, ninguno había estado jamás en una relación amorosa. Rai, al ver las caras en blanco de sus compañeros, soltó un largo suspiro. Y pensar que esperaba que al menos Goku dijera algo, con 3 chicas pegadas a él todo el tiempo, murmuró, cargando la cabeza hacia Goku. Los demás trataron de dar sugerencias, consejos, frases, alguna estrategia, pero nada parecía servir. Todo eran suposiciones sin base. En serio, son todos unos inútiles en estos temas, pensó Rai mientras los escuchaba hablar encima de unos de otros. Bueno, al menos logré sacar el tema principal de la mesa un rato, y mientras los otros discutían ideas sin mucho sentido, Rai simplemente los observaba, medio entretenido, medio resignado. Por otro lado, en la sala de los dioses universales, la conversación había perdido seriedad poco a poco al no poder llegar a una verdadera conclusión, pasando de los desequilibrios cósmicos y de esa supuesta persona a temas menos importantes. Fue en ese momento cuando Liz, sin mucha intención de causar un revuelo, decidió hablar. Bueno, ya que todos estamos compartiendo cosas, supongo que puedo decirlo, comentó con un tono tranquilo, pero un poco de nervios. Los otros dioses la miraron, algo extrañados. ¿Decir qué exactamente? Preguntó Lux, entrecerrando los ojos con curiosidad. Rai, se me confesó hace unos días, dijo Liz de forma directa, mientras jugaba con un mechón de su cabello, intentando sonar natural, pero con un leve sonrojo aún visible en sus mejillas. El silencio cayó como un relámpago. ¿Qué? Exclamaron Leo y Lux al mismo tiempo, poniéndose de pie. ¿Rayo? ¿El rayo que conocemos? ¿El mismo que parece tener el corazón hecho de mármol eterno? Preguntó Rin, aún sentada, pero visiblemente sorprendida.
Zen simplemente cerró los ojos, cruzando los brazos, como si de pronto necesitara repasar todos los eones que había vivido para comprender lo que acababa de escuchar. ¿Y tú, qué le respondiste?, preguntó Rin, ahora inclinándose un poco hacia Liz, con más emoción que discreción. Nada, respondió Liz, bajando la mirada un segundo. Me fui del lugar sin decir una palabra, me tomó completamente desprevenida, dijo Liz esta vez moviendo sus manos y haciendo un puchero. Liz, dijo Leo con un tono de reproche. ¿Cómo te va a gustar ese tipo? Ese sujeto es solo demente como Zen, dijo Leo un poco estupefacto por lo que escucho. Pero acto seguido una voz enojada se escuchó en el lugar, no es ningún sujeto. Es Rai. Ese tipo que solo es un loco sin corazón y lo único que hace es lo que le plazca. Añadió Lux a lo dicho por Leo, mientras se cruzaba los brazos. Él no hablaría de sentimientos ni aunque el tiempo se caiga a pedazos, él es más como ese idiota de ahí. Dijo Lux aún enojado mientras señalaba a Zen, que tenía los ojos cerrados, como si estuviera pensando aún. Lo sé, pero él sí cambió a comparación de cuando lo conocimos, ahora parece alguien más amable, alguien de un corazón noble y caballeroso. Él en estos miles de años siempre se preocupa por mí. Me cuido y me ayudo en todo lo que necesitaba, junto a eso también su sonrisa es muy bonita, dijo Liz. Intentó calmar a Lux, mientras también le daba una explicación del por qué le gustaba Rai. El dios del segundo omniverso al escuchar eso, solo pudo dar un suspiro, para después decir. Eso creo que se debe porque eres tú. Tú eres una luz que purifica lo impuro, alguien quien abraza al débil y da esperanza a lo que están encerrados en una oscuridad sin límites. Tal vez por eso Rai cambió a como lo ves ahora, paso de aquel loco a una persona a la que tú puedes amar, dijo Lux con una sonrisa, para después decir. Y entonces, cuando le piensas responder si de verdad te gusta ese chico, porque lo deja sin su respuesta, añadió Lux mientras miraba como Liz bajaba la cabeza por la vergüenza. Es solo que, no me lo esperaba. Y desde entonces, no he sabido cómo enfrentarlo, esta es mi primera vez sintiendo esta emoción, más que también el hecho de que somos guardián y diosa, no sé cómo reaccionar a eso, respondió Liz con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Zen por otro lado finalmente abrió los ojos y miró a Liz con una expresión más tranquila. ¿Sabes, Liz? Nunca me imaginé que tú serías la que se quedaría sin palabras frente a algo así, dijo en un tono tranquilo, sin perder del todo su aire relajado. Liz no respondió. Sus dedos jugueteaban con un rayo de luz que caía por la ventana del salón, impidiendo la mirada de los demás. Zen se enderezó ligeramente, cruzando los brazos sobre la mesa con un gesto más serio, pero sin dejar de parecer él mismo. A veces olvidamos que antes de ser dioses, también somos, bueno, algo más que solo títulos y responsabilidades. No se trata de dejar de ser quien eres, sino de permitirte sentir como tú misma. Sin el peso de lo que representa, Liz levantó un poco la mirada, sorprendida por el tono inusualmente sereno de Zen. Lo digo en serio, Liz. No huyas de lo que sientes solo porque no encaja con la idea que tienes de ti misma. A veces, lo más valiente no es proteger un omniverso, sino simplemente decir lo que realmente quieres. Una pausa suave, y entonces volvió a recostarse contra el respaldo con una sonrisa ligera. Y bueno, si necesitas ayuda con palabras bonitas, yo tengo experiencia dando discursos ridículos. Pero te advierto, los míos suelen terminar en risas, no en confesiones eternas. Liz esbozó una leve sonrisa, apenas perceptible. No era el consejo más formal que hubiera recibido en toda su vida existiendo, pero quizás, justo por eso, era uno de los más sinceros. Gracias Zen, creo que es la primera vez que dice algo sabio después de tantas eras, dijo Liz con una sonrisa. Zen por su parte muestra una cálida sonrisa como si recordara algo de su pasado desconocido. Los otros dioses universales no se lo podían creer, Zen había dado un consejo sincero, en vez de algunas de sus estupideces. Esto es imposible, Zen dando un consejo, creo que el destino de los omniversos se acabará pronto con este suceso, dijo Rin en tono de broma mientras secaba las lágrimas de orgullo de su cara. Zen miró a Rina con una cara de si tirarla por ventana o mandarla a volar millas de millones de años luz de aquí. Leo y Lux al ver la cara de Zen y ver que Rin no paraba de burlarse, solo agarraron palomitas y unas sodas al ver que se iba a formar tremendo espectáculo. Mientras que Liz por su parte se aclaraba la mente y estaba decidida. Voy a darle mi respuesta en esta semana, pensó Liz con una mirada de determinación, sin saber que justo en ese día iba a suceder una catástrofe. Y así fue, en un día fatídico donde parecía todo normal. Plantas, animales, mortales, todo parecía envuelto en una calma irreal. Un silencio tan puro que casi parecía sagrado.
Una brisa cálida recorría los omniversos, como si el mismísimo tejido de la creación se tomara un respiro. Y ahí estaba Liz, de pie a las puertas del palacio de su guardián del todo. Iba decidida a hablar, por fin. Pero al llegar, fue recibido por un vacío profundo. No había presencia, ni energía, ni siquiera el eco de un alma. ¿Dónde estás, Ray?, susurró una inquieta Liz al ver que su guardián no estaba en su palacio. Pero no pudo pensar en una respuesta por lo que iba a suceder en ese instante. Una sombra tenue, casi imperceptible, comenzó a cubrir su omniverso. No era una sombra cualquiera, era un negro que no absorbía la luz, sino que la anulaba. Un velo abismal cubrió no solo su mundo, sino todos los omniversos. El tejido del infinito comenzó a quebrarse como un cristal bajo presión. Y entonces, sucedió. Galaxias enteras comenzaron a implosionar, retorciéndose antes de ser tragadas por una oscuridad densa, viva, hambrienta. Era como si la existencia misma estuviera siendo devorada por algo que no pertenecía a este plano. Los dioses omniversales lo sintieron de inmediato. Alarmados, abandonando sus asientos sin perder ni un segundo, extendiendo su voluntad a través del cosmos. Pero nada. Sus sentidos, vastos como eran, no pudieron detectar el origen. Alguien, bloqueó incluso su omnisciencia. Unos minutos antes. En una región más allá del espacio conocido, fuera del alcance de cualquier divinidad, donde el concepto de tiempo se retorcía sobre sí mismo, había un altar tallado en piedra negra, desgastado por eras de caos. Frente a él, un joven de cabello oscuro observaba en silencio. Rayo. Su mirada estaba fija en una colosal estatua de piedra encadenada, cubierta con sellos arcanos, como si su misma forma estuviera intentando contener algo que no debía liberarse jamás. A su alrededor, miles de seres, torcidos por la oscuridad, deformes y silenciosos, se arrodillaban ante él, como si presenciasen el regreso de un dios primigenio. Nadie se atrevía a hablar. Nadie osaba respirar más de lo necesario. Ray soltó un suspiro entrecortado, casi divertido, aunque su voz arrastraba una sombra de resignación. Siento que voy a arrepentirme de esto, murmuró Ray con sarcasmo, para acto seguido alzar la mano. Bueno, comencemos el ritual. En ese instante, el altar se encendió con símbolos antiguos, vivos, en un tono carmesí que ardía como fuego divino mezclado con veneno. El cielo, si podía llamarse así, se quebró como un espejo, y de las grietas comenzó a brotar un rugido que no era sonido, sino desesperación. Planetas, galaxias, universos, todo estaba siendo devorado por una oscuridad sin límites. Columnas de almas torturadas emergieron desde las profundidades de todos los omniversos, retorciéndose entre gritos de dolor eterno. El aire se volvió denso, casi sólido, lleno de lamentos y plegarias de entidades que no habían conocido el descanso en milenios. Las cadenas que rodeaban la estatua comenzaron a vibrar, mientras la piedra misma parecía llorar sangre. Y al centro de todo, Ray, con los ojos iluminados por una mezcla imposible de poder divino y oscuridad absoluta, permanecía inmóvil. Era aterradora. Era sublime, un acto que ningún dios se atrevía a presenciar, y que sin embargo, ya no podía detenerse. Mientras todo eso ocurría, en una dimensión suprema sellada más allá del tiempo, escondida entre capas infinitas de realidad y protegida por los mismos principios del cosmos, algo se agitaba. Aquel lugar no tenía nombre, ni luz, ni sonido. Era un abismo absoluto donde incluso el concepto de existencia se desvanecía. Allí, en medio del vacío eterno, estaba encadenado un hombre. Su cuerpo, desgastado por eras incontables, permanecía inmóvil, atrapado por cadenas grabadas con las leyes fundamentales de la creación. No podía ver, ni hablar, ni moverme, hasta ahora. Una alteración en el tejido de los omniversos lo ha alcanzado. Sutil al principio, luego innegable. Una perturbación antigua, familiar. Las cadenas comenzaron a vibrar, como si aquello que las mantenía firmes empezara a debilitarse un poco. De pronto, sus dedos se contrajeron levemente. El aire inexistente en esa prisión se volvió más denso. Una energía oscura, opresiva, comenzó a filtrarse entre las grietas de su encierro. Destrucción sin forma, voluntad sin dirección, instinto sin moral. Y entonces, su voz resonó. Baja, áspera, como un susurro que desgarraba la estructura misma del tiempo. El equilibrio se ha roto, y con él, mi libertad llegará, dijo una voz absoluta y aterradora. Fin del capítulo.